Muy buenas a todos mis queridos legionarios, legionarias. Ante todo, antes de comenzar el vídeo y dar la introducción de siempre, quiero recordarles que no os pude subir vídeo por el tema de carga y un montón de cosas más. Y pues quería estar lo suficientemente informado y lo suficientemente puesto en materia para hablar de este vídeo. Recuerden que es solo una opinión y es una posición diferente y nada más. Y es un contraargumento más que nada. Así que no quiero que os mosquéis en los comentarios, ni me veáis que moralistas, ni nada, porque ya expliqué, y esto es algo que tiene que ver con Dallas, críticas anteriores en los videos que ya hablé, y les repito, no le estoy faltando respeto en nada, no le estoy faltando respeto en luto, y estoy hablando de algo que ya habló de hace tiempo y reafirma y dice con seguridad que le falta respeto a mucha gente y se mente básicamente. En fin. Antes de comenzar, recuerdo darle a like, como siempre, suscribiros, dando al botón de suscribirse, dando a la campanita para estar entonces dando notificaciones y cuando se suba un vídeo. Y recordar que mañana o el domingo tendréis un vídeo más, por lo menos, espero, sobre algún tema que voy a resumir últimamente. Voy a hacer un vídeo más también respecto a algo con Dallas, algo controversial, sin criticarlo, ni referirme a su familia, ni nada. Voy a dar un punto y llegaremos a tratar de analizar ese punto, ¿ok? Así que esperar el domingo para ese vídeo. En fin. Como siempre, recuerden que tengo un Facebook. Recuerden que pronto voy a actualizar el tema de mi Instagram para que estéis y veáis las publicaciones y fotos que subo ahí. Y un montón de cosas más. Sin más que decirles, les agradezco por el apoyo. Y comenten y compartan y etcétera, etcétera. Y bueno, en fin, soy vuestro lado Jorge. Bienvenidos nuevamente al canal de Legión de Héctor. Y vamos allá. Gente, tiempo atrás, hace como ya un mes más, creo, o antes, en estadios, en YouTube, en varias formas, Dallas, antes, y yo lo entiendo en cierto sentido, el tema de que no sea creyente, de que no crea, él está en su derecho de no creer, de no creer en Dios y no sé qué más, está bien. Yo soy escéptico en muchas cosas, pero yo soy firmemente creyente en Dios. Yo no soy abránico, o sea, me refiero a ser monoteísta, o creer en las creencias religiosas tradicionales de Islam y todo, porque yo pasé por todas, salvo el judaísmo, pasé por el cristianismo, por sus ramas y pasé por el Islam y el monoteísmo en general, que es casi lo mismo, que casi todos comparten ese mismo rollo de judaísmo medio evolucionario más, porque fue cabo el judaísmo, la creencia judía fue la primera, en fin. Y a lo largo de mi vida he aprendido muchas cosas de costumbres religiosas, ancestrales y un montón de esas vainas, leyendo libros, viendo documentales, viajando también a veces. Y llegué a la conclusión de que yo sí creo que hay fuerzas creadoras o un ente creador, un padre del todo, como quieran llamarlo así, y que puede crear la vida. ¿Por qué creer que en este mundo fue moldeado por una fuerza más allá, una fuerza inteligente y demás? Y bueno, pero a esa conclusión llegaremos. Algo que quiero criticar en este video es la actitud de Dallas a la hora de ya ahora sí generalizar diciendo que es malo ser creyente, que es malo ser religioso. Y la única razón para la que es malo ser religioso es ser fanático o ser esas personas que te atosigan y te intentan imponer su religión por encima de tu pensamiento propio o tus creencias propias y demás. Y los que usan la religión para hacer cosas muy bajas y muy malas, en eso estoy de acuerdo con Dallas en criticar a esa gente. Pero ahora, el hecho de que seas creyente en algo, en un Dios, en las deidades o una creencia religiosa, no te hace malo, ni te hace menos listo, ni te hace burro. Porque Dallas adjudica eso de que cuando él le mencionan, estás faltando más respeto, metiéndote con mis creencias, solo siempre recalca y dice que lo estoy diciendo por tu bien, no sé qué más, cuando él no puede hablar por nadie, ni por el pensamiento de otras personas. Y dentro de las cosas que dijo, mencionó el tema de que sí, la religión jodió muchas cosas, las creencias religiosas jodieron varias cosas, pero quiero recordarles que tiene un video en mi canal donde Sabrina habla de cosas que la religión cristiana en general hizo bien y ayudó ya por toda la humanidad. Y eso es muy importante para que luego lo veáis. Y ya no hablamos del Islam, que hubo una rama del Islam que gobernó como califato, eh, y es importante, de lo cual hablaré después. Pero a lo que me quiero llevar es que, a ver, depende de la persona de la que hables y no puedes hablar por todos a la hora de es que la religión es mala, no sé qué, es que ser creyente te hace estúpido, te estamos yendo 10.000 pasos atrás. Y no tiene nada que ver con eso. El hecho de creer en algo no te hace ni menos, ni más, ni más. Y el hecho de ser un ateo no te hace ni superior, ni inferior, ni nada. Yo ya hablé en ese video anterior que hablé de Sabrina y hablé de varios datos también. Eh, Respeto a que yo tengo amistades que son agnósticos, otros son ateos, otros son creyentes tradicionales como cristianos católicos, que es la mayoría de la gente en Latinoamérica.
y un montón de cosas más, pero se respeta mutuamente y tiene un nivel de intelecto diferente, tiene habilidades diferentes, y eso no significa que sean malos ni menos por creer en un Dios o creer en una creencia religiosa. En fin. De forma resumida, yo estoy en contra de que Dallas venga a decir que ya por ser creyente es mala idea, que es culpa de esto, que eso retrasa la humanidad, cuando la religión, ya no solo hablando del monoteísmo, sino del politeísmo y todas las creencias religiosas que hubieron y ha habido, desde las tribus más aborígenes hasta las religiones más establecidas y centralistas de la actualidad, con su sistema y jerarquía y todo eso del clero hecho en un sentido en cada país, continente y cultura del mundo, y a lo largo de la historia también, han aportado más o no a una sociedad, a una cultura y demás. En cierta forma, las religiones moldearon la cultura y el estilo de vida y la forma de cómo el hombre ha moldeado su entorno y su vida para buscar un significado y un montón de cosas más. Tengo que recordarles que está ahí el video que mencioné, pero en ese video no hablé tanto. Y voy a hablarles de una dinastía que es muy importante, ya que creó la famosa ciudad de Bagdad en su época, no la Bagdad actual, pero la Bagdad de esa época era impresionante, una ciudad increíble, que si leyeron los viajes de Marco Polo, verán que esa ciudad es impresionante y tiene una de las bibliotecas más increíbles del mundo, más avanzadas, porque el califato de Bagdad, o Abásida, como se conoce, en esa época era uno de los más brillantes, porque asociaron la ciencia y la lógica y la naturaleza biológica o la naturaleza en sí, la ciencia natural, como algo divino de Dios que debe ser respetado, valorado y estudiado, porque es mandato divino de Dios aprender el conocimiento de la naturaleza para entender a Dios. Y eso hizo que muchos científicos, muchos académicos, muchos árabes y musulmanes, principalmente, del mundo, aprendieran química, matemática, literatura, lenguaje y muchas cosas que aportaron a la humanidad. Mucho del alfabeto pertenece a los árabes, mucho de las matemáticas, de hecho el Baldor como tal, pertenece a estas creencias religiosas que moldearon a que los científicos árabes expandieran ese conocimiento. Y así un montón de ejemplos más. Y Bagdad era una de las bibliotecas que, con el atrevimiento, solo si no fuera por la Biblioteca de Alejandría, sería una de las más importantes del mundo. Tristemente le pasó lo mismo que le pasó a la Biblioteca de Alejandría. Fue destruida, en este caso no por fanáticos religiosos, sino por una horda llamada los mongoles, básicamente. Un canato de los mongoles que la jodió Bagdad y jodió esa biblioteca. Muy triste, pero bueno. Así como había muchos famosos, que no tengo los nombres y de verlos pronunciados me costaría mucho, aportaron siendo creyentes en Dios, porque al fin y al cabo rezar no te da una pérdida de tiempo ni nada, sino que estos basados en sus creencias religiosas. Obviamente habrá ateos dentro del mundo árabe y del mundo de los países árabes, pero obviamente la mayoría eran creyentes. Y esto no solo se remite simplemente a los creyentes del mundo árabe de esa época o de la época actual, porque hay muchos científicos árabes y de la India, de China, de Asia, que han aportado mucho a la humanidad desde esa época antigua hasta la actualidad. También hay que tomar las culturas antiguas, porque ellas se basaban en sus creencias religiosas, pero no dejaban de ser protectoras del conocimiento y el estudio y la ciencia. Por ejemplo, las creencias antiguas de los griegos, o sea, las creencias olímpicas, o los que eran creyentes de la mitología griega o la mitología romana, las creencias de la religión romana, esto básicamente, que podemos decir que es la religión griego-romana, para juntar estos dos grupos, los romanos y los griegos, eran muy defensores de que sus dioses apoyaban el conocimiento y apoyaban que el hombre tenía que investigar, indagar y moldear las cosas, según bajo el mandato divino. Está la famosa diosa Atenea, que está muy vinculada a esto. Había muchos dioses. En el Antiguo Egipto también había esas cosas. Y un montón de ejemplos más. Habían grandes historiadores, filósofos, dramaturgos, escritores de su época, que movían las cosas y eran tan creyentes como cualquier católico en la actualidad. Y fueron gente muy importante en su época. Y el hecho de no ser creyente no significa que te haga una mala persona o una persona estúpida o ignorante. Obviamente, hoy en día el fanatismo religioso es muy malo y el radicalismo religioso es lo peor. Pero el hecho de ser un creyente no te hace ni mal ni menos.
¿A qué me viene con esto? Es que Dallas mencionó en su video respecto a los científicos que aportaron y no sé qué más, y pues se estancó él en la Inquisición, tristemente, y en la persecución, como la de Galileo Galilei, etc. Pero él muy ignorante, con todo respeto, habló del tipo que hizo la teoría del Big Bang. Y ese tipo hizo esa teoría no para simplemente apoyar la ciencia, sino para basarse en la ciencia y la naturaleza misma del universo, para probar una teoría que posiblemente dé fundamento a un ser creador, a un ente creador que creó el universo. Porque eso es la teoría del Big Bang. De hecho, miren, me caerá mal o no, dependiendo de ustedes, el tal Emmanuel Danan le cae a la boca a un ateo muy radical que tira mierda solo porque él es creyente. Y el tipo le pregunta cómo se creó el universo. Y él dice, y una de las cosas que dice es la teoría del Big Bang. Pero tristemente, para la ignorancia del pobre, así como Dallas lo mencionó en su directo, el que creó la teoría del Big Bang era un sacerdote católico. Y era para reafirmar, a base de la ciencia y una perspectiva teórica de la ciencia, de la naturaleza, del universo, era reafirmar la creencia de que hubo un ente inteligente que creó el universo. Y no es descabellado. A ver, nosotros hoy en día podemos hacer, ¿cómo se dice? Lo que se llama gestionar ya un embarazo, o sea, ya saben, lo de los donantes de esperma, todo esto, una inseminación artificial. Podemos ya crear vidas sin tener que reproducirnos, hemos clonado ovejas y otros animales, tenemos la tecnología que en un futuro va a traer especies que extinguimos, hablamos de terraformar Marte, de lo cual no está descabellado. Tenemos tecnología que en tiempos pasados venían como poderes divinos y demás. Y de hecho, el padre de la evolución, algo que no destacan, era William Wallace. Y no me refiero al Wallace de Braveheart para que no se confundan, ¿ok? Pero el padre o el creador primero de la teoría de la evolución era William Wallace y era un creyente. Y aunque Darwin era ateo, él no era irrespetuoso, ni tiraba mierda, ni decía, ay, yo soy muy cool por ser ateo, o porque todos son ignorantes, o burros, o retrasados. No. De hecho, en la página 49, 50 o 51, como dijo también el propio Emmanuel Danan en ese debate que tuvo con este ateo, dijo perfectamente que para que la vida en un mundo se formara, tenía que haber una mano inteligente, una fuerza creadora, que tuviera inteligencia, una gran inteligencia, un mayor entendimiento, para moldear la vida. Y no es descabellado. Si nosotros ya podemos moldear la vida y los genes, los ADNs y los ecosistemas, ¿por qué no creen que hubo un ente o una fuerza o varias fuerzas mayores que están fuera de nuestro entendimiento y estarán muy fuera de nuestro entendimiento de seguro, o que jamás alcancemos a entender, que moldearon nuestra vida? Y sé que vayan a pensar, no, y yo no estoy hablando de alienígenas ancestrales, estoy hablando de fuerzas que son más allá y bien de cosas más allá de simples cosas como esta. Más allá de alienígenas, que también puedo ser, pero yo estoy hablando de fuerzas naturales del universo que son bastante inteligentes, que no tienen una forma física como tal como nosotros, pero que moldearon nuestra vida, o que una fuerza así creó nuestra vida, pero que tiene una inteligencia sobrehumana increíble, que moldeó nuestra vida, moldeó nuestro universo, moldeó tal vez nuestros planetas y demás cosas, lo cual no es tan descabellado. Ya hace unos años, hace 2 o 1 año, China creó un sol artificial. Entonces, ¿por qué no creamos? Ya en Suiza, si no me equivoco, hay un laboratorio en las profundidades donde básicamente pueden crear un reactor donde genera un agujero negro. ¿Por qué no creer que hubo algo antes que nosotros que nos moldeó y moldeó la vida como conocemos? Digo yo. Obviamente está libre interpretación y no estoy tratando de indagar ni forzar a nadie a que piense igual que yo, ¿ok? Esto es una forma de hacerlo y un contraargumento a lo que dijo Dallas. Ok. A raíz de esto, quiero recordarles que el hecho de que un científico sea ateo o teísta, que es como se le dice a los científicos que son creyentes, no hace ni más, ni menos, ni te hace más inteligente, ni te hace ser superior, ni te da la razón. A lo largo de la historia hubieron muchos científicos que obviamente fueron preocupados por la religión, pero otros también fueron beneficiados. Cuando el Imperio Bizantino cayó, o sea, el Imperio Romano de Oriente, cayó, muchos filósofos, escritores y pensadores de ese imperio migraron a la Italia ya un poco medieval y trajeron las obras socráticas y platónicas a la Italia, al norte, específicamente a Milán, Rávena, Florencia,
Y nació el humanismo y nació la revolución que todos conocemos como el renacentismo. Una nación de las ideologías, del estudio de las ciencias. Y muchos de esos que aportaban como Da Vinci y demás, principalmente Da Vinci me mencionar, pero bueno, y otros artistas, filósofos, pensadores y creadores, etcétera, crearon cosas y un estilo de vida muy interesante y muchos de ellos eran creyentes o trabajaban para gente creyente pero que tiene una mente abierta increíble. Así que no podemos decir que la religión fue todo malo, todo malo. Las creencias religiosas moldearon las culturas y la estructura del ser humano y sus sociedades a lo largo del paso del tiempo. Las pirámides básicamente fueron construidas para que albergaran a los faraones, que eran básicamente la representación de una deidad en la tierra. Los templos, que son increíbles, moldearon las artes del barroco, el románico, el gótico, basándose en base a las creencias religiosas de los arquitectos que creían en esas deidades. Y bueno, ya creyeran o no, pero igual, se basa en eso. Y así muchos pensadores científicos y gente de la ciencia o de los estudios académicos que moldearon. Carlomagno, que fue un perseguidor fanático de toda la creencia o pensamiento diferente a él, que por una parte está mal de padre, en cierta forma él y muchos archisabios y duques y sacerdotes que tenían la recolección de las historias del imperio tardío de Roma, porque él quería moldear el nuevo imperio romano básicamente, recogieron varios escritos de la época romana, especialmente de las épocas imperiales finales, pero que recolectaban varias cosas que fueron antes incluso, y las guardaron en esos monasterios bien reforzados. Y cuando llegó el establecimiento del Imperio Franco y el Imperio Carolínico de Carlomagno, las usaron para moldear el sistema que conocemos hoy en día como las universidades. Sí, es importante eso. Y entre esto quiero mencionar a varios científicos, o al menos la mayoría que sean importantes. Y ya lo hice antes, pero quiero volver a hacerlo para que entendamos de una vez y por todas que ser creyente no te hace ni menos listo, ni te da la razón, ni te hace menos, ni hace que perjudiques a la humanidad, como dice Dallas básicamente. Así que aquí tengo mi computadora, como veis. Esto es una página que podéis ver, buscarla por ustedes mismos. También pueden ver en Wikipedia directamente científicos que eran creyentes o que fueron creyentes. Lo ponen en Google y listo. Ponen en Wikipedia y ven incluso desde el siglo XII después de Cristo había muchos científicos importantes. Ya no hablemos de los creyentes que no eran monoteístas, que aportaban mucho a la humanidad. En fin. Pero vamos a hablar de los creyentes cristianos, que ya lo hice antes y pues bueno, voy a hacer un ejemplo para que entiendan esto. No voy a mencionar todo porque son muchísimos y sería muy largo. Pero vamos a ver. Erwin Schrödinger, 1887 a 1961, sospecha de nacimiento y muerte. Físico austriaco, católico. Premio Nobel de Física en 1933 por desarrollar la ecuación sobre la mecánica cuántica. Louis Pasteur, químico bacteriólogo francés, católico también, fue pionero en la microbiología moderna y desarrolló la vacuna contra la rabia. Importante. Georges Lemaitre, no sé cómo diga, físico, astrónomo belga, sacerdote católico, ojo en un sacerdote, propuso la teoría de la expansión del universo. O sea, este Georges Lemaitre, creo que lo puse bien, si no corregirme en los comentarios, es el que creó la teoría del Big Bang para dar origen al universo. Y era un científico, y era creyente, y encima era un sacerdote católico, como ya mencioné antes. Pero era para referir a base de la ciencia, de la naturaleza misma, de que podía haber una fuerza creadora o un ente creador. Bueno. Jérôme Lejeune, médico francés, católico, estaba en proceso de la beatificación. Es considerado el padre de la genética moderna. Ojo, para Dallas, que va a ser un laboratorio y todo eso y demás, y tendría que basarse en la historia de la ciencia, pues bueno, el padre de la genética moderna era creyente. No me estoy chivando nada, todo esto es información real. Para que vean que hasta un creyente, una persona que dice Dallas, que ora y pierde su tiempo, pues bueno, hizo más y fue básicamente el padre de lo que quiere basarse para investigar la famosa inmortalidad. En fin, aquí está, para que vean lo importante. George Mendel, naturalista austriaco, sacerdote católico también, es considerado el padre de la genética. Formuló en el 1865 las leyes de Mendel sobre la transmisión de la herencia genética, o sea, los genes genéticos que deciden de tu árbol genealógico y esas cosas, de tu código de ADN.
Nicolás Tesla, este de seguro lo habrán escuchado muchas veces. Ingeniero físico serbio, nacionalizado como estadounidense, cristiano ortodoxo, fue inventor del uso actual de la energía eléctrica por la corriente alterna y también el de la famosa bobina de Tesla y muchas otras cosas. Era creyente y fue importante, hizo muchísimo. Y había muchos experimentos que terminaban inconclusos, tristemente. Y él hablaba más de 10 idiomas, si no me equivoco. Era muy políglota, creo que es la palabra correcta para las personas que hablan más de un idioma. O sea, ahí ven. Alexander Fleming, que otros que sean más propensos sabrán quién es este hombre. Científico británico, católico, premio Nobel de Medicina. En 1945 descubrió la vacuna para la penicilina, importante. Guillermo Marconi, ingeniero eléctrico italiano, católico, fue uno de los grandes impulsores de la radiotransmisión a larga distancia. O sea, la radiotransmisión, o sea, a través de antenas y demás cosas y torres de este tipo, para transmitir electricidad y energía y corriente y ondas de radio a lo largo de kilómetros. Importante este hombre. Santiago Ramón y Cajal, médico español, católico, premio Nobel de Medicina de 1906 por sus estudios sobre el sistema nervioso. Ojo, importante. Greti Corrick, si no me equivoco, es una bioquímica, una mujer, bien, para que no solo digamos que es solo hombres, también muchas mujeres. Bioquímica estadounidense, católica, premio Nobel de Medicina en el 47 por descubrir el mecanismo por el que el glucoseno se convierte en ácido láctico en el tejido muscular y fue la primera mujer en recibir un premio importante. Eric Weishaupt, biólogo estadounidense, católico, premio Nobel de la Medicina en el 95 se le dio su premio por los descubrimientos sobre el control genético del desarrollo embrionario. Ojo, importante. Este hombre moldeó en cierta forma lo que es la inseminación artificial, o sea, el hecho de poner una gota de esperma con un ovario a un donante para tener un bebé sin tener el proceso clásico que es reproducirnos entre todos como conejos. Este hombre fue importante y creo que es vital. Max Planck, físico y matemático alemán, protestante, o sea, era cristiano protestante, ganó el premio Nobel de Física en 1918 por la creación de la mecánica cuántica. Es importante. Alex Carrel, médico francés, católico también, ganó el premio Nobel de Medicina en 1912 en reconocimiento a su trabajo acerca de la sutura vascular y el trasplante de los vasos sanguíneos a los órganos. Importante, esto ayudó mucho y benefició mucho en la medicina y a salvar vidas, porque antes era muy complicado y por esta gente que ya he mencionado han ayudado a mucha gente y de hecho muchos de ellos que son médicos han salvado, o pioneros en la medicina, han salvado las vidas. En fin. Werner Heisenberg, como el de Breaking Bad. Físico alemán, protestante. Premio Nobel de Física en el 32 por el descubrimiento de las formas alotrópicas del hidrógeno. Okay. Karl Landsteiner, disculpen la pronunciación, patólogo y biólogo austriaco, católico, premio Nobel de Medicina en 1930 por descubrir y tipificar los grupos sanguíneos. Este hombre básicamente es responsable de poner los grupos sanguíneos, tanto sean negativos, positivos, A, B, C y todo eso. Ustedes ya saben, AB positivo, AB... Ustedes ya saben, eso, los grupos sanguíneos que tenemos todos sin diferencia. A ver, Peter Grünberg, físico alemán, católico, premio Nobel de Física en 2007 por el descubrimiento del magnetoresistencia gigante. Perdón por la pronunciación. Clyde Cowan, físico estadounidense, católico, con descubridor del neutrino, en el 56, junto con Frederick Reines, premio Nobel de Física por sus estudios sobre las partículas subatómicas. Victor Francis Heinz, físico austriaco, católico, premio Nobel de Física en el 36 por sus estudios sobre los rayos cósmicos. Henri Becquerel, físico francés, católico, premio Nobel de Física en 1903, junto
al matrimonio de Curry en reconocimiento de sus extraordinarios servicios al descubrimiento de la radioactividad espontánea. Para terminar, porque hay muchos, tristemente, pero voy a terminar con esto, ya mencioné 20, pueden buscarlos, que hay más de 100, incluso mucha, y ya ni hablemos de los demás, que son cristianos de otras ramas, musulmanes, judíos, científicos o médicos judíos importantes, y ya ni hablemos de todos los politeístas actuales y antes, y ya ni hablemos de las creencias antiguas que ya no están, pero que moldearon la humanidad en cierto sentido. Pero bueno, Joseph John Thomson, científico británico, cristiano anglicano, premio Nobel de Física en 1906, por su investigación sobre la conducción de electricidad a través de los gases. Bien. Esto lo podéis buscar en Wikipedia o en cualquier otra página. No es mentira, son médicos, pioneros, científicos, inventores y un montón de cosas más que básicamente aportaron y pensadores a la ciencia, al desarrollo de la humanidad, al beneficio de la humanidad y al bienestar de la humanidad en general. Y como habéis visto, esta gente era creyente y era de una sola rama, que es el cristianismo, que se divide en varias, pero al fin y al cabo creían en un ente. Rezaban a Dios, fueron creados bajo costumbres religiosas, y eso no los hizo retrasar 30 años o 1000, como dice Dallas atrás, ni los hace ver como tontos, ni les da la razón absoluta, pero tampoco los hace ver como que sean menos o demás. Y yo creo que Dallas comete un error ahí importante, porque muchos de los científicos y médicos actuales son creyentes en su gran mayoría. Y aunque no lo fueran, da igual ser creyente, ateo, lo que quieras. Nadie tiene derecho a decir que eres menos o más por ser creyente o creer en algo, o no serlo. Eso es importante. El factor del IQ o el coeficiente intelectual de cada persona y cada persona que aporta de alguna manera depende de la educación y la forma de vida que llevas y lo que estás dispuesto a dar por voluntad propia a los demás. Y estos que eran tan creyentes y de acuerdo a sus creencias religiosas hicieron, trabajaron obrar para bien en nombre de Dios o en nombre de la creencia religiosa de la que ellos creían, para aportar algo a la humanidad, y lo han hecho con creces, y créanme que hay más. Y ya no solo los creyentes religiosos monoteístas, sino los politeístas y las creencias antiguas que moldearon varias culturas, de las cuales aportaron mucho a la humanidad y demás. Con este video quiero criticar a Dallas en el sentido de que es muy fácil para él criticar a otros cuando él no ha hecho absolutamente nada, ni siquiera puede usar el dinero de su laboratorio para financiarlo, porque como todos saben, su laboratorio sale con un dinero sucio. Lo siento, es la realidad. Lo pasó un hacker a través de una fuente hacker, una fuente encriptada para que nadie le siga, y solo la gente que hace eso básicamente es porque tiene dinero turbio o créditos o bitcoin turbias básicamente sacados de juegos sucios. Y básicamente Dallas se tomó a chiste y dijo ok, no sé qué más. Y miren, ni bien tuvo el dinero y la persona que se lo dio le dijo que bajo ciertas condiciones no podía usarlo. Y yo si fuera él diría, a ver, si esta persona que no me conoce nada, por más familia que sea, es como si, digamos, una persona vino y me dio el dinero. Y ya está. Lo acepto, indago y no sé qué más, porque es muy peligroso. Ya le asaltaron una casa de la cual no se tenía conocimiento público y lo tomó como chiste. Y demás. Pero bueno, y miren, ni siquiera Jeff Bezos, que es uno de los hombres más ricos del mundo, sino que es el más rico, él habló de la inmortalidad y el proceso de longevidad que quiere alargarlo. Y básicamente él dijo, a diferencia de Dallas, que desesperadamente busca apoyo científico en su audiencia, lo cual es muy vago, y por eso dije tiempo atrás en ese video que habló también de Sabrina, de que él va a sacar al primer listillo que salga de la Facultad de Ciencias en donde esté. Es la realidad. Pero en cuanto a Jeff Bezos, básicamente él va a sacar a gente del premio Nobel, como las que mencioné acá, de ese calibre, básicamente de ese nivel de intelecto avanzado, que son maestros desde hace años, que sigan la ciencia hace mucho, pero ni siquiera han empezado, ni siquiera tiene base, ni siquiera tiene lugar donde va a ser ese laboratorio, el propio Jeff Bezos. Y eso es una persona que es muy gigante al lado de Dallas, que Dallas es ser millonario, vale, tiene 10 millones y pico, no sé cuánto más, pero Jeff Bezos tiene una fortuna muy grande que hace ver a Dallas así de inuta, así de pequeña. Y no es el tema del dinero, ni aunque juntáramos, como Dallas dice, a todos los científicos y a todo el dinero del mundo para apoyar a la ciencia en todo su sentido, para buscar la inmortalidad, no serviría de nada, porque tardaríamos mucho, porque la longevidad, la muerte, la enfermedad y muchas cosas se entienden de varias formas y se aplican de varias formas y en varias ramas. Tardarías la vida entera o literalmente morirías y tendrían que seguir con eso.
Y tal vez ni lleguemos a eso. Porque tristemente, y esto lo voy a decir acá, la muerte es un proceso natural, como todos dicen. Sí, hay unos que creen que es una enfermedad por el tema de la vejez, pero la muerte no llega solo por la vejez, llega por varias ramas. Por si que te mueres de una enfermedad que afecta a los jóvenes, como el COVID, como lo fue. Al comienzo era solo para los ancianos, luego fue para los niños pequeños con vulnerabilidad, y luego fue para todo el mundo, cuando fue evolución de fases. La ébola mataba a quien sea, no solo a la gente que estaba mal, en malas condiciones de salubridad o de salud, sino a todo el que fuera sano, le topaba la ébola, lo mataba rápido, y era brutal. La peste negra mató mucho, sí, era una época diferente y muy sucia, muchas faltas de salubridad y demás, pero asoló básicamente a todos. Y así. Miren para que vean. La cura contra varicela, la penicilina, la sarampión, la rabia, tardaron siglos en formarse esas vacunas y esas inyecciones y demás procesos médicos que se basan en ciencia, al fin y al cabo. Tardaron siglos, porque es muy difícil. Obviamente había muchas trabas en esas épocas, pero en general se tarda mucho el proceso de investigación. No es simplemente hacerlo y en cuestión de 10 años va a aparecer la cura contra la muerte, no. La muerte es un proceso natural porque todo lo que tiene un comienzo tiene un fin, tristemente. Ni en nuestro Sol, que vivirá más que nuestro planeta, más que nuestro sistema solar, más que nosotros mismos. Si es que nosotros no nos hemos ido ya, nuestros descendientes ya no se habrán ido en una nave a otro sistema solar, esa estrella va a desaparecer porque es su proceso natural, es el proceso cósmico natural que tienen las estrellas solares. Va a involucionar, va a convertirse en una supernova o en una enana blanca y listo. Hasta ahí llegó la estrella solar. Y va a vivir millones de años esa estrella solar. En serio. Con esto trato de dar a entender que el hecho de que te creas en Dios no te hace ni menos listo, ni tonto, ni un ignorante, ni hace que retrases el proceso, como dice Dallas. Y el hecho de ser ateo no te hace mala gente, así como a un creyente, ni superior, ni mejor, ni ampliamente con la justificación de la razón absoluta. No. Quiero que entiendan que el hecho de que creas o no creas en nada, depende de ti nada más. Al fin y al cabo, lo que mide a una buena persona y a una persona inteligente y con educación es la forma en la que actúa con los demás en su entorno y cómo se interactúa con los demás. Porque si da la necesariamente abierta, entonces me parece una falta de respeto y una falta de inteligencia de parte suya, siendo el que tiene un IQ alto, como mencionó, y encima que estudió mucho, tanto de computación, ciencia y demás, como menciona, que tenga ese momento para atacar a los demás solo porque sean creyentes. Y es ridículo. O sea, sí, hay gente religiosa muy estúpida, muy cretina, muy mala gente, muy mala leche. Hay muchos religiosos que han hecho actos asquerosos escudándose en la religión, lo cual es feo. Pero eso no es para decir que la religión es lo más peor que el mundo, no. La religión de una forma nata nace el ser humano. Es natural a nosotros creer en algo, buscar algo para dar una explicación, que fue la razón por la que queremos las religiones, pero también para darle un propósito o otros sentidos a la vida que nos ayudan a entenderla y su naturaleza intrínseca que tiene. Así que, sacado esta conclusión, quiero que entiendan, yo no estoy en contra del proyecto Dallas, ya lo mencioné antes, él es libre de hacer su proyecto sin que nadie le afecte y no sé qué más, pero es más difícil lo que él creo que va a pesar para hacer. Porque él ni siquiera el lugar donde va a hacer su laboratorio. Y no tiene la base formada, y no puede usar el dinero que le dieron, entre comillas, para usarlo. Ni siquiera alguien como Jeff Bezos, que tiene ese mismo proyecto que Dallas, tardará mucho en hacerlo. Tal vez muera antes de llegar a eso y tendrá que poner un testamento donde diga que hagan esto. Pero créanme, la longevidad es como la sociedad utópica. No existe, es solo una ilusión, nada más. Podemos ser más longevos, sí, yo estoy de acuerdo. Hay gente que en otros países, en otras culturas, por el cuidado genético o otros factores naturales, tienen más proceso de tener una vida más longeva que el hombre promedio, que como llegamos máximos a los 80 o 70, creo. Pero el punto importante es que yo creo que la longevidad o la perspectiva de vida puede aumentar. Depende de varios factores, ya no solo genéticos o científicos, sino otros. Y hay que analizarlo bien, porque no es solo tema de ciencia o un laboratorio con químicos y ya está. Es varios factores, psicológicos, motrices, sociales, en general, muchas cosas. Y
como dije, la muerte es algo que no podemos librarnos. Todo lo que existe tarde o temprano tiene un deceso o tiene un fin. Esa es la realidad. Así que con esto quiero que saques sus propias conclusiones y lo penséis bien. Y bueno, eso es todo lo que tengo que decir. Les agradezco por haber visto el vídeo. Como siempre, denle like, suscribíos, compartir, comentar. Recuerden que tengo Facebook, que lo tendrán anotado en la descripción y demás. Soy vuestro amigo Jorge. Les agradezco por vuestro tiempo. Les deseo una buena noche. Recuerden que mañana o el domingo sí o sí tendrán el video que mencioné de Dallas, que es una crítica basada en la opinión de otra persona nada más y no le faltará el respeto en ningún sentido como los otros han tratado de vender y ya lo he explicado. En fin, les agradezco por todo. Soy vuestro amigo Jorge. Me despido. Bendiciones a todos y nos vemos. Bye bye.